Hola, ¿qué tal? Para el día de hoy tenemos como tema identificar algunos elementos más representativos que deben considerarse cuando se elabora un modelo de simulación. Particularmente enfocarnos en lo que es la parte de simulación de eventos discretos, que es lo que a continuación vamos a ver. Lo primero es la consideración que tenemos que tener de lo que es la simulación. Y para esto ahí podemos definir que la simulación es una técnica de estudio de comportamiento y reacciones de un determinado sistema a través de modelos que emulan la totalidad o una parte de las propiedades y comportamientos de este sistema en una escala menor, permitiendo su manipulación y estudio detallado. De esta manera ahí podemos considerar diferentes elementos. Podemos enfocarnos solo en una parte de un sistema o podemos abarcar su totalidad. Ahí va a depender un poco del objetivo que nosotros nos planteemos originalmente en este tipo de técnica que vamos a utilizar. De una forma sencilla podríamos decir que es como se menciona en el segundo punto, que la simulación es la representación de un sistema real mediante un modelo físico o lógico. ¿Qué tiene que ver esto? ¿A qué se refiere con físico lógico? Bueno, cuando hablamos de un sistema físico, estamos en este caso hablando tal vez en lo que podríamos comparar con lo que es una maqueta que se realiza de un edificio, ¿verdad? Donde pues tiene todas las características de un determinado edificio real, pero a menor escala. ¿Para qué? Pues para que podamos aplicar diferentes pruebas para ver cómo va a quedar. Eso es un poco y a un menor costo, ¿verdad? Entonces, me refiero a un menor costo si ya lo estuviéramos en un edificio real. Eso es parte de lo que se busca. El otro tipo de modelo al que se refiere, que es un modelo lógico, ya es un modelo de tipo algebraico, matemático, que nosotros podríamos implementar. ¿Cuáles pueden ser en este caso? Bueno, ahí podríamos considerar lo que corresponde a un modelo de programación lineal, donde tenemos lo que es una función objetivo, donde nosotros minimizamos o maximizamos, en este caso que presento aquí, estamos minimizando, y también las restricciones que se tienen. Entonces es que de una forma lógica matemática estamos planteando un evento específico, y estas dos cosas nosotros las vamos a utilizar de manera complementaria cuando estemos haciendo un modelo de simulación específicamente apoyado en un software. En este caso, el que nos vamos a enfocar es un modelo de simulación de eventos discretos. Y ahora que lo mencionábamos también, pues el concepto de sistema es algo que debemos manejar. ¿Por qué? Porque un sistema como tal tenemos que conocerlo como un conjunto de elementos que funcionan juntos para el logro de un objetivo en común, ya sea a nivel real o planeado. Entonces, ese es el sistema que nosotros vamos a considerar. Todos los elementos van a estar trabajando para alcanzar un objetivo en común. ¿Cuál es tal vez uno de los elementos del por qué elaboramos un modelo de simulación? ¿Por qué tenemos que hacer una representación de un sistema real? Esto podemos enfocarnos en lo que es la parte de diseño de sistemas, y específicamente algo que mencionaba el Dr. Taishi Ohno, y es que el costo de remediar un error que se desliza sin detectar de una operación a otra se multiplica por 10 por cada etapa donde no es detectado. ¿Qué corresponde esto? Si estamos dentro de un proceso de manufactura, si nosotros identificamos una falla en el inicio, en la fuente donde se está dando, esto es más barato, digámoslo así, que si lo encontramos o lo identificamos tal vez 2 o 3 actividades más adelante del proceso. ¿A qué corresponde esto? Que esas 2 o 3 actividades adicionales que ya se le aplican al producto hasta que yo identifique una falla, he aplicado lo que es gastos relacionados con materia prima, con lo que es horas hombre dedicadas, lo que es la parte de tiempo de máquina, en fin, ya se le ha dado más valor que al final pues no es algo que
realmente aporte el producto, porque tal vez lo voy a tener incluso que desechar o reconstruir o reparar. Entonces se vuelve más caro si yo lo hubiera identificado 2 o 3 actividades antes. Relacionado con esto y en específico con lo que son las etapas de un diseño, hace referencia a que si yo llego a hacer una modificación en la etapa de concepto, en la etapa de diseño, instalación, operación, pues va a tener un costo asociado. Si estamos solo definiéndolo en lo que es la parte de concepto, va a ser menor ese costo. Me refiero a hacer alguna modificación en cuanto a su concepto o hacerlo aquí, porque quizás es solo una idea que yo estoy teniendo en ese momento. Pero después ya puede ser que tenga algo más formado, que tiene que verse con cuáles materiales voy a ocupar, cuál es el diseño, cuáles son los planos, cuál es el proceso que se tiene que hacer, pero ya planteado a nivel de diseño. O si no, ya viene la parte de instalación. La idea de utilizar un modelo de simulación es que nosotros podemos utilizar de una manera digital, ver cuál es el concepto y diseño que tendría en la vida real, o un sistema real tendría, sin necesidad de tener que implementarlo, sino que yo previamente puedo llegar a diseñarlo y hacer modificaciones para ver qué resultado tendría el sistema real. Hacia eso es que va dirigido lo que tiene que ver este elemento. Es así que entonces tenemos esta parte que tiene que ver con lo que es simulación para el diseño del sistema. Se utiliza para, de una manera, en nuestro caso digital, tener un modelo de un sistema real al cual podemos hacer modificaciones para ver el comportamiento que tiene el sistema real. Y esto representa un ahorro en costos y cuando ya vayamos a lo que es implementación y operación, de una manera ya más segura, saber qué efectos son los que podríamos esperar. Todos estos elementos, como mencionaba antes, pues una de las cosas que vamos a utilizar son esos modelos lógicos, muchos derivados de lo que tiene que ver con el tipo de distribución que nosotros utilicemos. Y es ahí donde entra un poco que hay que tener cuidado de lo que tiene que ver con los promedios. Nosotros aquí vamos a desarrollar lo que son modelos de tipo estocástico, no solo de carácter determinístico, sino que en esa característica de ser estocástico me permite analizar la variabilidad que hay y no cometer el error que muchas veces se hace de tomar decisiones basados en lo que tiene que ver con solo los promedios. Aquí vamos a considerar no solo la parte de exactitud, que ya tiene que ver con el promedio, sino también con la precisión. Entonces, como se muestra en la imagen, ahí puede ser, hay un promedio de 3 pies, ¿verdad? Pero en una de las zonas específicas es mayor a esto y ahí, pues, ahí te puedes ahogar, ¿verdad? Entonces no quiere decir que siempre va a estar en 3 pies de profundidad, sino que hay ciertos lugares que sí van a estar más altos. ¿Por qué? Porque se comete el error muchas veces de trabajar con el promedio y olvidar lo que es la parte de variabilidad. En este tipo de modelos eso también se considera. Aquí vamos a analizar lo que es variabilidad y vamos a analizar lo que es la parte de incertidumbre que hay. Y esto nos va a brindar un plus en cuanto no trabajar solo con lo que es el promedio, sino tener un poco de visión de un rango en el cual se pueden comportar nuestros datos o los resultados que buscamos. ¿Cuál es la importancia con esto? Pues que nosotros vamos a tener que identificar qué tipo de distribución de probabilidad es la que tenemos, porque no es lo mismo definir un promedio para un tipo de distribución normal como la que estamos viendo acá, en donde los datos sabemos que la mayor cantidad se va a ubicar sobre la media y que pues tiene la misma forma tanto a la derecha como a la izquierda de la media. Que si tuviéramos que calcular el promedio de una distribución de datos exponencial. ¿Por qué? Porque los datos, como vemos acá, pues no es la misma forma que se tiene a la derecha y a la izquierda. La mayoría de datos en este caso va a estar concentrada en este sector y la menor cantidad acá. Incluso ahí vemos ese sesgo de que se va ampliando todavía más. Entonces esos son los elementos que nosotros podemos llegar a capturar
a nivel de un modelo de simulación, y es parte de lo que tenemos que ver con todas estas distribuciones de tipo discretas. Entonces el promedio, muchas veces cuando lo trabajamos consideramos que tiene esta forma los datos, y no todos se comportan así. Algunos se comportan de esta manera, y conforme vamos a ir avanzando en el curso vamos a ver ese elemento de cómo se trabaja y cómo se realiza para identificar qué tipo de distribución tiene y qué elementos son específicamente o qué parámetros, perdón, son los que vamos a utilizar para poder hacer nuestras estimaciones y las decisiones que vamos a tomar. Dentro de las definiciones que podemos considerar, bueno, lo que ocupamos es estudiar el sistema. Entonces, en esto aquí va a ser que usted requiera medir, mejorar, diseñar y controlar su proceso. Con esto, simplemente usted podría jugar con el sistema real, que la ventaja que tenemos, como mencionaba antes, es que valoramos directamente el sistema real. O sea, no va a haber pérdidas. Si usted tiene un sistema real, como hablaba antes en el caso de la maqueta, pues usted, si construye algunos elementos adicionales, pues va a saber qué comportamiento tiene, porque ese es el sistema real. Lo que pasa es que esto también en ocasiones resulta imposible o impráctico. ¿Por qué? Porque el sistema no existe, tal vez es una idea que estamos desarrollando, o que realizar ese tipo de trabajos podría interrumpir el proceso regular y ser muy caro o peligroso. O incluso que necesitemos hacer algún tipo de prueba destructiva que todavía incrementa más el costo. Entonces son algunos de los elementos que esto viene aquí a representar. Una de las cosas con esto específicamente, uno de los elementos importantes es cómo nosotros podemos hacer una representación de algo que no está y queremos ver el impacto que tiene. Una de estas cosas es, por ejemplo, conversando con encargados de la empresa Paragon en las capacitaciones que nos brindan. Por ejemplo, lo que es la parte de la construcción de la ampliación del canal de Panamá. Esto fue desarrollado inicialmente en una simulación para ver el tráfico que se iba a tener de barcos por acá. Entonces ya estaba el canal como tal, pero para la parte de la ampliación fue necesario hacer primero una simulación para ver el comportamiento que tendría. Entonces eso es un poco de las ventajas o beneficios que nosotros obtenemos con un modelo de simulación de este tipo. Ahora que mencionaba lo de la empresa Paragon, en este caso nosotros el software que vamos a utilizar es Arena de Rockwell Simulation. Aquí se construye, como se menciona, un modelo lógico matemático que representa la dinámica del sistema bajo estudio, y este modelo normalmente incorpora valores para tiempos, distancias, recursos disponibles y otros más que vamos a ver ahora más adelante. En Arena esta modelación se hace visualmente con objetos orientados a la simulación y con el auxilio del mouse sin necesidad de codificar la lógica. Entonces, como vamos a ver, pues es un tipo de programación por bloques que vamos a trabajar. No necesariamente es como se menciona ahí, es una codificación de algún lenguaje que tengamos que pues digitar si se puede, pero ya en su mayoría ya viene estructurado de esta manera, que es una programación por bloques. Entonces, otras definiciones y particularmente que tenemos que manejar en cuanto a lo que es la simulación, aquí podemos mencionar de lo que es el modelo. Entonces, un modelo es un conjunto de supuestos y aproximaciones de cómo opera el sistema. En esto es importante que independientemente del modelo que utilicemos, siempre habrán algunas variables que no son consideradas dentro del sistema. Entonces, el modelo que nosotros realicemos va a estar construido bajo ciertos supuestos enfocados principalmente para el problema que queremos solucionar. Entonces, siempre es importante definir cuál es el problema que nosotros queremos trabajar. En este tipo de elementos nosotros podemos determinar cuál es la capacidad instalada con la que contamos, cuál es el tiempo de espera,
cuántas son las unidades que podemos llegar a producir en determinado momento con condiciones específicas. Se pueden hacer, con todo esto que les mencionaba, se pueden hacer lo que son escenarios what if, y es qué pasaría si agrego más recursos, si ya no cuento con tantos recursos, si adquiero una máquina más rápida que la que tengo actualmente. Entonces eso es parte de lo que nosotros podemos llegar a generar con lo que es un modelo, y podemos hacer análisis con el modelo en lugar de hacerlo con el sistema real, que eso nos podría salir más caro. Y como se menciona acá, generalmente esto es mucho más fácil, rápido, barato y seguro. Puede evaluar gran cantidad de ideas con el modelo. Entonces usted cometa sus errores en la computadora donde no cuenta, en lugar del sistema real donde sí cuentan. Y aquí podríamos hablar de que si hay muchos tiempos de espera, por ejemplo en un cajero, en un banco, con los cajeros que hay en un banco, y pensamos en contratar más personas, cuánto es el número adecuado de personas que requerimos, cuál es el tiempo de espera que van a tener nuestros clientes. Bueno, eso es un poco de lo que ya se puede empezar a ajustar. Que si contratamos a algunas personas, digamos, contratamos 4 personas, 4 cajeros nuevos, y nos damos cuenta que más bien tienen un tiempo ocioso muy alto, porque realmente tal vez lo que ocupaba eran 2, pues ya me voy a tener que ver en costos de despidos posiblemente, en reconstrucción, digamos, gastos de reconstrucción que ya he hecho porque tuve que habilitar nuevos puestos o nuevas estaciones de trabajo para que ellos estuvieran, cuando previamente lo pude haber hecho de una manera digital, y simplemente enfocarme en mostrar esto mediante un modelo de simulación con datos del sistema real. A menudo ya solo la construcción del modelo nos instruye sobre el proceso, y eso es importante. Ya empezamos a hacernos ciertas preguntas sobre la información de los recursos con lo que cuenta, qué atributos tienen las entidades, cuáles son las entidades, todo ese tipo de situaciones. Y mantenga en mente la validez del modelo. A esto se refiere que todo modelo que nosotros realicemos tenemos que validarlo, y esto es definir específicamente si el modelo se comporta como el sistema real. Y de la misma manera realizaremos más adelante en el curso algunas técnicas estadísticas para realizar esa validación. Las ventajas que tiene este tipo de simulación es la flexibilidad para modelar cosas tal cual son, incluso si son confusas o complejas. Permite modelar la incertidumbre y variabilidad que anteriormente mencionaba. De las desventajas que hay, pues no se tienen respuestas exactas, solo aproximaciones, y es parte, digamos, de un tipo de modelo de este tipo. Y que también, bueno, ahí se indica como una desventaja, pero que debido a ser un proceso estocástico, tenemos ahí un componente aleatorio. Más adelante vamos a ver lo que vamos a necesitar, esa aleatoriedad, más bien es algo positivo, como parte de la incertidumbre que tiene nuestro modelo. Ahora, dentro de los tipos de simulaciones que hay, pues tenemos lo que es la simulación de tipo discreta o la simulación continua. Nosotros nos vamos a enfocar en la simulación discreta. Esta ocurre cuando las variables dependientes cambian discretamente en puntos especificados en tiempos, simulados, referidos como eventos de tiempo. Entonces, vamos a ver en diferentes momentos que el estado de una variable va a cambiar por lapsos de tiempo. Y tiene esta forma, que vamos a verlo ya más de tipo, que se podría decir como cuadrado, ¿verdad? Porque en determinado momento ocurre una condición específica que se mantiene hasta que éste cambia y se vuelve a dar otro. Digamos que aquí podría ser tal vez que la variable dependiente sea la velocidad que está trabajando en una máquina. Entonces, en un periodo de tiempo 0, pues se comporta entre 0 y 0.5, digamos, se comporta de esta manera. Pero después de 0.5 se incrementa la velocidad y va a trabajar por un lapso de, no sé, tal vez de una hora o de un periodo, hasta que vuelva a incrementarse. Así sucesivamente. Eso es un tipo de variable de tipo discreta.
Aunque también es importante mencionarlo, como estamos trabajando el tiempo es una variable de tipo continua. Y es parte de las observaciones que tenemos que hacer. Aquí recordar, por ejemplo, que cuando estamos hablando de una distribución discreta, hablamos de elementos enteros, si lo queremos ver de una forma muy simplificada. ¿A qué me refiero? Que podemos decir, bueno, por ejemplo, personas, automóviles, piezas, en fin, son valores enteros que hay que nosotros podemos determinarlo en, por ejemplo, lo que es una unidad de tiempo. Una de las distribuciones más utilizadas que vamos a trabajar aquí es la distribución Poisson, y posteriormente pues le vamos a dar un poco más de énfasis a eso y ustedes lo van a identificar. Una distribución Poisson es una distribución discreta, entonces donde nosotros definimos, por ejemplo, cuál es la cantidad de clientes por hora, cuál es la cantidad de pacientes por hora, cuál es la cantidad de automóviles por hora que se pueden atender en un taller, en fin, ese tipo de elementos. El otro tipo de simulación es una simulación continua, que aquí ocurre cuando las variables dependientes del modelo pueden cambiar continuamente sobre el tiempo simulado. Esos son uno de los elementos ahí que hay que considerar. Y ahí podríamos ver, por ejemplo, cuando se le aplica una fuerza a un dispositivo que se ha diseñado, ver la parte tal vez de temperatura, ese tipo de elementos. Corresponde a una simulación de tipo continuo. Y para esto, bueno, algunos elementos que necesitamos considerar dentro de lo que es el modelo de simulación. Número 1, considerar qué son las entidades. Entonces, en esto, las entidades son los elementos que recorren las actividades de un proceso y utilizan los recursos. Estos pueden ser personas, piezas, objetos, animales, vehículos, formularios, información, entre otros, podríamos decir. Aquí veamos el caso, por ejemplo, de lo que puede ser una sucursal bancaria, ¿verdad? Inicialmente, dentro del proceso, nosotros podríamos definir diferentes elementos. Digamos que el proceso como tal. El proceso está con la llegada del cliente al lugar, se le asigna una ficha de acuerdo al requerimiento que tenga, si es una caja o si es la plataforma de servicios. Después de eso viene una espera hasta que sea llamado, hasta que haya algún cajero disponible. Después pasa al cajero, realiza la transacción que sea, ya sea un depósito, un retiro o una solicitud de un servicio. Y posteriormente el cajero, pues no sé, digamos que es un depósito, toma el dinero y lo ingresa a la cuenta de la persona. Y la persona pues abandona el banco finalmente cuando ya realizó su transacción. Eso como verlo a nivel de proceso. En el caso de las entidades, en este caso, como dice ahí, son los elementos que recorren las actividades de un proceso. Entonces, en esas primeras partes podríamos decir que la entidad es la persona, porque la persona llega a esa primera parte donde está la llegada de clientes. Después en la espera sigue estando ahí la persona, hasta que pasa donde el cajero, ahí sigue estando. Pero después de ahí ya ingresa una nueva entidad donde es que el cliente pues brinda el dinero. Y entonces el cajero lo toma y lo pasa a una cuenta. Entonces podemos ver que en un proceso pueden haber diferentes entidades. Otro de los elementos aquí a considerar, por ejemplo, y ahora mencionaba lo de los procesos, o de este proceso que está compuesto de diferentes actividades que les mencionaba. A nivel del modelo de simulación, cada una de esas actividades se va a considerar como proceso. Entonces, por ejemplo, cuando se llega al cajero, ese es un proceso. Ese proceso va a corresponder a la manera en que nosotros, digámoslo así, entregamos una entrada y se obtiene una salida. ¿Qué sería la entrada? Puede ser una solicitud para incorporar el dinero en una cuenta y finalmente como salida tenemos que el dinero ya fue depositado. Esos son los procesos. Entonces son esas pequeñas actividades que van componiendo el proceso.
el paso a paso que se debe seguir. En cuanto a los recursos, cada uno de esos procesos probablemente tengan lo que es un recurso. Los recursos son los elementos por la entidad de cada proceso, requeridos por la entidad de cada proceso. En el ejemplo que les brindaba, un recurso sería el cajero, que es el que ejecuta la actividad. Pero no solo eso, a nivel de lo que es la parte de simulación, va a tener 3 elementos. El recurso va a realizar lo que es la parte de sys, delay, release. Y esto es que cuando la entidad llega ahí, uno va a tomar el cajero para realizar su actividad. Entonces, ese tipo de reserva que hace se llama sys. El delay es la parte donde ejecuta un tiempo para que se realice la actividad. Y release, finalmente, es que libera el recurso y continúa el proceso. Esas son las 3 acciones que va a considerar. Otro elemento que nosotros vamos a trabajar es la parte del create. El create es donde nacen las entidades. Eso lo vamos ya a ver cuando estemos trabajando con la parte de programación. Posteriormente está lo que es el dispose, que es en el final del modelo, donde llegan las entidades. Entonces con el create nacen y con el dispose es donde finaliza. El atributo es una característica particular de cada entidad. Entonces, si definimos que la entidad era la persona, un atributo puede ser la edad de esa persona, la procedencia, el número de cuenta que tiene esa persona, el número de cédula. Esos son atributos. En el caso de las variables son características, pero no de cada individuo, de cada entidad, La variable es una característica del sistema. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podríamos decir cuál es la cantidad de clientes de espera en el banco, cuál es la cantidad total de depósitos de ese día, de esa hora, cuál es la cantidad de retiros que se realizaron, el monto total de todos esos retiros, las piezas procesadas en un proceso de manufactura. Eso es una variable, es una característica, pero de todo el sistema, que ya se va a poder sumar, se va a poder incrementar, se va a poder reducir, en fin, va a variar y corresponde a esto. Adicionalmente podemos incorporar lo que son decide o decisiones, que en esto puede ser de acuerdo a una condición o una aleatoriedad. Más adelante, cuando veamos la parte ya de programación, pues ahí vamos a considerar ese tipo de elementos. Muy bien, entonces aquí tenemos un ejemplo. Un ejemplo que corresponde que tenemos un proceso específico. ¿Cuál sería? Bueno, que se elabora un modelo del proceso productivo de una fábrica embotelladora de cervezas. Como parte de un proceso, las botellas vacías se colocan en una banda transportadora que las traslada hasta donde se encuentra la máquina llenadora. Esta máquina cuenta con 6 boquillas encargadas de llenar cada botella con 375 mililitros de cerveza. Posteriormente, la misma banda traslada la botella hasta una máquina que coloca las tapas. Una vez selladas, se trasladan a la máquina de etiquetado, donde cada botella es identificado con el logo de la empresa, grado de alcohol, ingredientes, código de barras y otra información de relevancia, tal vez digamos lo que a veces pide el Ministerio de Salud. Finalmente, la botella es colocada en una caja plástica de 24 unidades por uno de los operarios de despacho. Muy bien, de acuerdo a ese ejercicio que teníamos ahí, tal vez para que igual lo puedan volver a leer con más calma, sería ese. Podemos preguntar lo siguiente. Por ejemplo, el volumen de 375 mililitros que tiene cada una botella a veces podrá ser 376, 374, 375.5, 375.3, etc. Va a tener una variabilidad ahí. Pero ese volumen que tiene cada botella, ¿a qué le haríamos referencia? Por ejemplo, que una de las botellas pues tenga 374 mililitros, siempre va a tener 374 mililitros, ¿verdad? Eso es una característica propia de ahí. Entonces, como es una característica de esa botella, eso es un atributo. En el caso de las botellas vacías,
que se hablaban, que se colocaban sobre una banda transportadora, esas botellas vacías van pasando en los diferentes procesos, ¿verdad? Eso corresponde, las botellas vacías corresponden a una entidad, porque es ese elemento que va pasando de actividad en actividad en el proceso. ¿Ok? La máquina llenadora, ¿a qué corresponde? Corresponde a un recurso. ¿Por qué? Porque la máquina llenadora es la que se encarga de realizar la tarea de llenado de las botellas. Por otra parte, lo que es el logo de la empresa corresponde también a un atributo, aunque todas las botellas van a tener el mismo logo, ¿verdad? O la misma etiqueta que se le coloca, es propio de cada una de ellas. Entonces, es un atributo, porque siempre todas ellas van a tener ese mismo logo. El caso de la banda transportadora corresponde a un recurso. ¿Por qué? Porque realiza una actividad que es trasladar las botellas. Y después la botella con cerveza es otra entidad, porque una vez que es llenada, pues se transforma en esa entidad y deja de ser una botella vacía a una botella llena que ya va con cerveza. Entonces, esos son algunos elementos que es importante identificar de acuerdo a un proceso que queramos nosotros llegar a identificar. También ahí podemos decir, por ejemplo, que durante la producción se contabiliza un total de 12.000 botellas producidas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que esta como tal es una variable. Son variables porque estamos diciendo cuál es el total de botellas. Y el volumen total de cerveza de ese día es de 4.5 millones de mililitros. Esas son 12.000 botellas por 375, digamos, como aproximado. ¿Qué quiere decir? Bueno, que esto es otra variable. Entonces, estos dos son ejemplos de variables, porque son características, pero no características de una entidad, son características de todo el sistema. Muy bien. Eso es parte, digamos, ahí de lo que tenemos. Adicionalmente, hago referencia que vamos a trabajar con lo que es, para la identificación de distribuciones, lo que es el Input Analyzer. Para futuros trabajos, ahí lo vamos a ir viendo. El Input Analyzer es un software complementario de la Arena que tenemos. Viene como parte del paquete de Arena. ¿Qué permite el Input Analyzer? Identificar las distribuciones de probabilidad de los datos con los que vamos a trabajar. Entonces, por decir algo y un repaso muy rápido de esto de probabilidades. Si queremos analizar la edad de los participantes en el curso, nosotros podríamos estimar, bueno, de cada uno, cuál es la edad que se tiene. Posteriormente, bueno, cuál es el rango o las categorías en que vamos a clasificar esas edades de todos. Luego, ver cuál es la frecuencia absoluta. ¿Cuántos tienen 24, 25, 26, 27, 30, 31, etc.? Y nosotros, pues ahí indicamos esa parte. Posteriormente, pues gráficamente lo podemos presentar ahí. Podemos hacer una marca por cada frecuencia absoluta que hay y pues se nos va formando algo aquí como un histograma, si ustedes ven, ¿verdad? A lo que esto igual también le agregamos lo que es un f de x de acuerdo a ese comportamiento que se tiene, para ver qué tipo de distribución es, ¿verdad? Y vemos que tiene cierre, parece una distribución normal, pero para esto necesitamos aplicar una prueba de ajuste y ver cuál distribución es específicamente. Adicionalmente, pues ahí podemos calcular la frecuencia relativa, que sería tomar cada una de las frecuencias absolutas y dividirlas entre el total de la frecuencia absoluta. O sea, 1 entre 24 es aproximadamente el 4%. 6 entre 24 es un 25% y pues así sucesivamente con las demás. Este tipo de distribución, que es como elaborar un histograma, nosotros lo podemos considerar como la frecuencia relativa, que ahora les explicaba, pero a nivel del modelo de simulación, cuando no podemos identificar una distribución específica, trabajamos con lo que se conoce como una probabilidad empírica. Y eso es que hacemos un muestreo y de eso pues tomamos los datos y calculamos la frecuencia relativa y esa va a ser nuestra probabilidad empírica de trabajo.
Algunos elementos a considerar también, lo que es la densidad de la probabilidad, es esa línea que ahora estaba mostrándoles. ¿Cómo se determina el área bajo la curva? Pues con esta ecuación específica que es la integral que tenemos ahí. Podemos ya, una vez identificado esto, determinar la probabilidad de que se dé un rango específico de datos. El área, sabiendo también que el área total P de X es igual a 1, parte de las características que tiene esto de probabilidad, y asumir ciertos elementos, por ejemplo, que si la probabilidad de A, o sea, esto es de 0.15, ¿cuál es la probabilidad del resto del área bajo la curva? Entonces sería 1 menos 0.15, o sea, 0.85. Para todo esto vamos a tener distribuciones de probabilidad, entonces este tipo de distribuciones que se van a utilizar acá pueden ser discretas, como decía anteriormente, que está la binomial, la hipergeométrica Poisson, o también algunas continuas, que en este caso tienen que ver con la normal o la uniforme continua. Para ya poder utilizar lo que es el Input Analyzer, pues como les decía, ya de forma práctica vamos a desarrollar algunos ejercicios posteriormente, pero es primero definirlo como la herramienta de arena para identificar las distribuciones de probabilidad que vamos a trabajar. Y para esto sería con estos pasos. Entra uno al Input Analyzer, File, Data File, Use Existing para trabajar con uno existente, buscar un archivo que se encuentra en datos y después ese tiene que estar en un formato TXT sin filas de títulos, es solo una columna, y pues simplemente hacer el análisis como se muestra acá. Ahí más adelante, como les digo, es parte, pero por lo menos para ir ilustrándolo. En esta primera sección lo que yo espero es, uno, pues no sé todavía si ya han instalado el software como para verlo y demás, entonces esta descripción es algo inicial para que sepan que está ahí y que vamos a tener que requerirlo posteriormente, entonces para que lo instalen en su equipo o bien que puedan acceder de forma remota al laboratorio que está disponible. Entonces vamos a tener el Input Analyzer, Data File, Use Existing, y nosotros después vamos a poder tener esto. ¿Qué nos brinda? Pues nos brinda un histograma de cómo son los datos, un resumen de los datos, ¿verdad? También nos va a permitir ver, bueno, en esta parte de del número de intervalos que se tienen, pero cuando nosotros presionamos este botón que está acá, pues nos va a dar lo siguiente, nos va a decir qué tipo de distribución, entonces nosotros simplemente lo copiamos, nos está indicando que es una beta, y otros elementos estadísticos, por ejemplo, pruebas de onda de ajuste, que aquí está una prueba chi cuadrado, que el valor de pi es mayor a 0.05, se trabaja con 95% en este caso. También hay otra que es la Kolmogorov-Smirnov, ahí está indicando que es mayor a 0.15 y otros elementos básicos. Entonces ya nos da la información, incluso nos permite estimar cuál es el error. Ahí, como les decía, pues esto es más que todo como informativo, pero vamos a desarrollar un ejercicio dedicado específicamente a esto, que es el ejercicio 1 que tenemos más adelante. De momento, pues es para ilustrar un poco de que está la herramienta y es algo necesario que vamos a tener. De momento, entonces eso sería para que lo trabajemos actualmente. Muchas gracias.